Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy preparamos tarta de ricota. Comenzamos colocando en un bowl la mantequilla, que deberá estar a temperatura ambiente y cortada en daditos pequeños. Añadimos también el azúcar glass. Ahora, con la batidora eléctrica de varillas, mezclaremos primero con la batidora apagada y luego batiremos a velocidad media. Vamos a integrar estos ingredientes hasta conseguir una mezcla cremosa. Para dar sabor a nuestra masa, añadimos la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Volvemos a batir para integrarlo todo. Añadimos ahora los huevos, que deberán estar a temperatura ambiente. De esta manera es mucho más fácil integrarlos en la preparación. La tarta de ricota es un clásico en la pastelería argentina. La versión original es la famosa crostata de ricota de origen siciliano. Cuando tengamos una mezcla homogénea, colocamos un colador sobre la preparación para tamizar la harina. Añadimos también la levadura química o polvo para hornear. Cuando tamizamos la harina, lo que conseguimos es que nos quede una masa fina y sin grumos. Por eso es importante este paso. Con la batidora apagada, mezclaremos para integrar la harina y luego a velocidad baja batiremos hasta tenerla completamente integrada. Repetiremos este procedimiento hasta acabar con toda la harina. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que lo hagas. Aquí podrás encontrar recetas fáciles y algunas más elaboradas, todas ellas explicadas paso a paso. Te contamos trucos y secretos para que tus elaboraciones queden perfectas. Cuando tengamos la harina tamizada, añadimos la sal fina y con la batidora primero apagada mezclamos y luego a velocidad baja batimos hasta integrarlo todo. Dejaremos de usar la batidora cuando tengamos una mezcla homogénea. Ahora, con una espátula de silicona, terminaremos de unir los ingredientes hasta formar una masa. Es una masa muy blanda y algo pegajosa. Por eso debemos unir y no amasar. Y sobre todo, no debemos añadir más harina a la preparación, porque si lo hacemos, la masa quedará dura. Ahora colocamos la preparación sobre un film transparente, le damos forma con la espátula, la envolvemos, la aplanamos ligeramente con nuestras manos y la llevaremos a refrigerar un mínimo de 2 horas. Para el relleno de nuestra tarta, colocamos la ricota sobre un colador para eliminar el exceso de líquidos. En un bowl añadimos la ricota o requesón. Añadimos también el queso crema, el azúcar,
Y para dar sabor a nuestro relleno añadimos la ralladura de naranja, la ralladura de limón, y la esencia de vainilla. Por último, añadimos las claras de huevo. Ahora, con una batidora de brazo, vamos a integrar estos ingredientes hasta conseguir una mezcla fina y sin grumos. Para que los ingredientes sean fáciles de integrar, es importante que estén todos a temperatura ambiente. Ahora que tenemos nuestra masa fría y lista para trabajar, la colocamos sobre un papel para hornear. Colocamos otro papel por encima y con un rodillo iremos aplanando nuestra masa hasta dejarla de un grosor de unos 3 milímetros aproximadamente. Cuando tengamos la masa lisa y con un grosor uniforme, retiramos el papel de hornear y colocamos nuestra masa sobre un molde que tenemos enmantecado y enharinado. Presionamos ligeramente la masa para llegar al fondo y al borde del molde. El molde que estoy utilizando mide 31 centímetros de diámetro por 5 centímetros de alto y tiene el borde acanalado. Pasaremos un cuchillo por todo el borde de nuestro molde para eliminar el exceso de masa. Ahora, con los recortes de masa que nos han quedado, formaremos una bola. La ponemos sobre papel de horno, colocamos otro papel de horno por encima y con nuestras manos la aplanamos ligeramente, para luego estirarla con un rodillo hasta llegar a la medida de la circunferencia de nuestro molde. Añadimos sobre el molde que tenemos forrado con la masa el relleno de ricota y queso que teníamos preparado y reservado. Por último, añadimos la masa que habíamos estirado para cubrir el relleno y terminar de formar nuestra tarta. Iremos presionando con nuestros dedos por todo el borde del molde para sellar por completo la tarta. Pinchamos con un tenedor toda la superficie y llevamos a hornear a un horno precalentado con calor arriba y abajo a 160 grados durante 1 hora. Pinchamos el centro con un palillo y si este sale seco, la tarta está lista. Dejamos enfriar y cuando esté fría por completo, podremos desmoldar. Para la decoración final, añadimos abundante azúcar glass por toda la superficie de nuestra tarta. Antes de desmoldar y decorar la tarta, es muy importante que esté completamente fría, por ello deberá estar un mínimo de 4 horas en la nevera. La tarta de ricota tiene una masa suave que se funde en tu boca y un relleno
con un ligero sabor cítrico y muy cremoso. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.